vamos a hablar de árboles. Vos sabés, y si no lo sabés te cuento, yo soy una defensora acérrima de los árboles. Amo los árboles. ¿Por qué los amo a los árboles? Simplemente porque nos dan oxígeno, porque nos dan vida, porque nos dan color, porque llenan de alegría cada uno de los espacios. O fíjate que uno puede pasar por la pampa, ver una pampa desierta, que es muy lindo ese paisaje, pero llega un momento en el que necesitas ver un poco de verde. Cuando uno pide verde, automáticamente piensa en árboles. Y bueno, y cuando empiezan a aparecer esos árboles en las rutas, cuando los ves en el campo, y cuando empiezan a aparecer también en las ciudades, y el oxígeno empieza también a entrar en nuestros pulmones, empezamos a agradecer. Por eso siempre digo algo muy importante: no podar fuera de época, no podar en lo posible cuando no es necesario, hacer la poda necesaria simplemente cuando uno tiene que despejar, por ejemplo, los cables. Sabemos que aquí se están eligiendo muy mal los árboles para poner sobre todo en vía pública, y bueno, una vez que ya están puestos, antes de asesinarlos, es mejor poder podarlos de alguna manera prolijamente para que no interfieran con el cableado. Pero si no es necesario, por favor, no los toques, y asesorarse ante todo a la hora de poner un árbol, cuál es la especie conveniente para tu frente, por ejemplo, o para tu terreno. Muchas veces tenemos terrenos pequeñitos y queremos tener un árbol lindo, nos gustó porque lo vimos al arbolito, pero lo vimos chiquito, nos lo trajimos a casa y de pronto el árbol creció y llegó a los 40 metros y nos agarra el miedo de que se nos caiga arriba de la casa. Entonces empiezan estas podas indiscriminadas y con ello las enfermedades. ¿Vos sabés que los árboles se enferman? Ah, ¿no lo sabías? Bueno, se enferman igual que nosotros. Ellos de pronto tienen virus, tienen bacterias, tienen hongos que van debilitándolos y van bajando su calidad de vida, y también van disminuyendo sus años de vida. Por eso hoy vamos a hablar de cómo podemos curar los árboles. Porque existen tratamientos para los árboles también, y la verdad es que son tratamientos sumamente accesibles. Resulta que vos tenés ese árbol tan lindo allí en el frente de tu casa, que lo ves que está un poquito caído, que está lagrimeando, que tiene cositas que te llaman la atención, bichitos que están apareciendo, agujeritos y demás, y decís, algo le está pasando, necesito un médico. Médico, por favor. No tenemos médicos, pero sí tenemos especialistas que se dedican a curar los árboles. Ellos han formado la empresa Árboles Sanos, Sociedad Anónima, trabajan aquí en Argentina, y vamos a enterarnos un poquitito, en las palabras de Leandro Grillo, su presidente, cómo trabajan y qué es lo conveniente para hacer. Muchas gracias, Leandro, por estar aquí. No, gracias a vos por la invitación. Bueno, somos una empresa bastante joven, arrancamos en el país en el año 2005, haciendo pruebas sobre los productos que trajimos al principio desde España. Bueno, hicimos muchas pruebas sobre fungicidas en olivos, nogales, en La Rioja, Catamarca, sobre cítricos en Entre Ríos y Corrientes, otras pruebas en provincia de Buenos Aires sobre todo lo que es ornamentales, y adaptamos los tratamientos por inyección al tronco a lo que es Argentina, nuestro clima, a nuestra problemática, y bueno, y así arrancamos de a poco a introducirnos en el mercado e ir curando árboles. No sos médico de árboles. No somos médicos de árboles, lo que somos los fabricantes de las inyecciones, que es un endotratamiento, es como si fuese un suero en un humano. Es un método que no dependemos de la altura, no tiramos ningún producto al aire, va directamente en el aparato circulatorio del árbol. Qué maravilloso eso. Es que cuando empecé, hace algunos años empecé a indagar en esto de curar los árboles y me llamó mucho la atención, sobre todo en el ciruelo. Yo tenía un ciruelo, en realidad ya caducó, Bluco, se terminó. Tenía un ciruelo que me enteré que se enfermaba mucho, ¿no? Y a partir de ello empecé a estudiar un poquitito la problemática. Y me enteré justamente que había empresas como las de ustedes que se dedicaban afuera a curar los árboles. Y dije, qué maravilloso esto. Haberlo encontrado aquí en Argentina es un golazo, porque hay muchos que quieren, no solamente los productores,
¿no? Que los productores, obviamente, que Seguro. cuando se les enferma un árbol, corren el riesgo de que se les enfermen todos. Sino también las personas que de pronto tienen ese árbol que con tanto cariño lo vienen cuidando y cuando ves que se te enferma, la verdad es que es como un familiar, ¿no? Claro, el valor que tiene el árbol, no únicamente la sombra, no únicamente la parte visual, sino el tema de oxígeno, el tema de tener un espacio agradable en la casa de uno, en el terreno que tiene uno, para disfrutarlo, y los años que lleva tener un árbol lindo, de porte grande, mediano, chico, lo que sea, y el cuidado que lleva uno. Y es una lástima perderlo, a veces por no tratarlo a tiempo, Claro. o por no hacer un manejo adecuado de la problemática que tiene el árbol ese. Los árboles se enferman a partir, por ejemplo, de la poda, se enferman a partir de falta de nutrientes, se enferman por todo esto, se enferman por contagio. ¿Hay distintas enfermedades que adquieren? Hay distintas enfermedades, mucho tiene que ver el mal manejo, otro tiene que ver las plagas. ¿A qué te referís con mal manejo? Mal manejo, una poda mal hecha, Ahí está. dejar heridas abiertas, es un foco para que entren hongos. También cuando entra hongo también es un foco para que vayan entrando plagas. Muchos vimos el caso de los bichos taladro, Claro. taladrillo, que vemos que el árbol larga savia para afuera, una exudación permanente, y que de golpe se rompe una rama y se ve como si fuese toda una galería por adentro. Bueno, esos son bichitos que van comiendo la madera por adentro, van debilitando el árbol, comen también los vasos conductivos. Por eso se entran a tener ciertos secados también los árboles, hasta que de golpe los terminan matando. Claro. Por ejemplo, la reproducción de ese insecto son de 300 a 400 larvas. Que tienen que comer. Claro, huevos que tienen, y si no se trata a tiempo, Se el comen. árbol en un transcurso de un tiempo muere. Termina muriendo. Bueno, también un tema de exceso de agua. Hemos cambiado las condiciones predisponentes, mucha gente nos pregunta, pero este árbol tiene muchos años y siempre estuvo bien. Está bien, pero no tenía construcciones cerca, Claro. no se le han tocado raíces, muchas veces se le hace una herida en la raíz, ideal para que entre un hongo. El exceso de agua, estar la raíz en humedad permanente, antes filtraba distinto porque había más terreno. Entonces, bueno, se entran a ver distintos tipos de secado. Por ejemplo, cuando el secado es de la parte apical, la parte alta de la copa, normalmente eso nos está indicando que estamos teniendo un problema de raíces. Ah, mira vos. Cuando es más manchado, nos está hablando, estos son generalidades, ¿no? Sí, sí, sí. Nos está hablando de que tenemos un problema de hongo vascular. Un hongo vascular tapa los conductos que llevan... Las arterias, digamos. Exacto, es como una arteriosclerosis en un humano. Mira vos. Y eso nos va marcando o por un sector solo o que está más manchado. Bueno, y normalmente nosotros diseñamos los tratamientos para revertir esa situación. En árboles hasta un 50-60% de secado hemos tenido excelentes resultados revirtiéndolo. Por supuesto, todo decaimiento es lento y paulatino, o la mayoría, y la recuperación también es paulatina. Bien. Normalmente se tarda una temporada a la vista de una persona que no está acostumbrada a verlo en recuperarse. Recién siempre va a haber en la próxima primavera, con los nuevos brotes, Vas a ver el mejoramiento. que se mejoró el árbol. Vamos a ver un video que tenemos para compartir con todos nuestros televidentes para que empiecen a ver cómo es el tratamiento, porque Bien. nosotros lo estamos contando, estamos hablando de medicina, pero ahora vamos a ver la inoculación, cómo se lleva a cabo. Adelante.
Lo que parece un montón de tiempo en tiempo real, viste que es absolutamente nada. Pero hay que saber qué es lo que tenés que utilizar de acuerdo a la enfermedad del árbol. Por eso te pones en contacto con ellos, Árboles Sanos, y van a llevar en lo que necesite tu árbol y por supuesto van a llevar siempre más material porque hay algún árbol a la redonda que seguramente también está siendo atacado por algo y vos todavía no te enteraste. Contanos un poquitito, Leandro, acerca de estos productos que vimos, cómo se colocan, que es muy fácil. Pero me imagino que cada uno, esto es como la medicina, ¿no? Cada antibiótico, cada uno de estos de estas vitaminas que has traído tienen que ver con el estado del árbol. Sí, bueno, ustedes vieron en el video, la colocación es muy sencilla, lo puede hacer cualquier persona, cualquier particular, no depende de nosotros ni de un profesional que lo haga. Sí, normalmente es bueno saber qué producto utilizar para cada problemática. Bien. Una de las ventajas que le damos nosotros a la gente, normalmente que está en el interior y no nos podemos acercar a ver el árbol, es que nos manden fotos a los mails de buena calidad, una foto de árbol entero y otra foto de donde ellos ven que está la problemática, bien, para poder asesorarlo de qué producto colocar. Más o menos, digamos que ustedes de acuerdo a una o dos fotos ya más o menos tienen claro cuál es la cuestión. También hablamos con las personas, le hacemos algunas preguntas para que nos indiquen y bueno, hacer una película, no únicamente la foto y ver por qué llegamos a ese punto con el árbol. Bien. ¿Qué tenemos aquí en la mesa? Tenemos un producto insecticida. Normalmente todos los productos nuestros son de amplio espectro para facilitar el uso con distintas plagas, el insecticida. Lo que varía un poco es el tratamiento, si es una aplicación o dos aplicaciones, con 30 días o con 55 días de diferencia, sí, entre una y otra. Ideal para lo que es bicho taladro, taladrillo, pulgones, mosca blanca, cochinilla. Ahí me detengo porque la mosca blanca está haciendo estragos en los cítricos. Viste que ahora está el tema del HLB, sí, que es este virus que se está introduciendo en el norte del país y en el noroeste también, lamentablemente, y que lo que hace justamente termina con los cultivos cítricos. Y la mosquita blanca también es un problema que nos trae el cierre de los mercados de las exportaciones. Sí. Vos decís que los árboles se pueden curar también y no ser atacados por estas mosquitas. Sí, tanto el insecticida como los otros productos los podemos usar de forma curativa o preventiva. Bien. Específicamente en el tema cítricos hemos hecho muchos ensayos nosotros, tema mosca blanca se controla bastante bien, bastante fácil. El tema de los cultivos puntualmente, con el tema de la exportación de los frutos y eso, también con otras plagas o con otros tipos, que a veces algún hongo. Nosotros es puntual, vamos a la planta que está infectada a curarla, esa planta sale de cosecha, por ejemplo, y cosechan las otras. No es que todo el cuadro queda fuera de la cosecha para poder exportarlo o no. Directamente lo que queda fuera es la planta tratada y el resto del cuadro se puede utilizar. Eso para lo que es producción. Pero bueno, hablamos más en general. Después tenemos una fungicida, el Arbofungi, que es una fungicida para hongos vasculares. ¿Qué es un hongo vascular? Un hongo vascular es un hongo que tapa el aparato circulatorio del árbol. ¿Está adentro del árbol el hongo o lo vemos por fuera también? No lo van a ver por fuera. Se ve adentro. Cuando uno corta en una rama que está parte seca y parte verde, y ustedes cortan esa ramita, se va a ver una parte que ya está podrida y otro pedacito que sigue verde que justamente va con el pedazo de rama que quedó verde que tiene hoja. Eso va tapando hasta que tapa totalmente y seca toda esa rama. Perfecto. Después tenemos la inyección de Arbofofo, que tiene dos virtudes. Trabaja sobre hongos de raíces, de los más conocidos Phytophthora, y a su vez promueve fitolexinas, que son las defensas naturales de la planta. O sea, levanta el nivel de la planta y a su vez trabaja sobre las raíces. Esa es una inyección que se está utilizando mucho. Estamos teniendo muchos problemas porque les tocan raíces a los árboles con alguna construcción
o el exceso de riego. Normalmente, cuando uno ve que la planta se seca, lo que hace es aportarle más agua. Claro, por miedo a que les falte agua. agua. Y ahí es donde estamos cometiendo el error. Esto de las napas también, ¿no? Porque esto de la napa que está subiendo afecta muchísimo el tema del exceso hídrico, porque el árbol, o sea, no puede drenar la tierra. Exacto. Y el árbol absorbe hasta que termina enfermándose. El problema es que la raíz queda en contacto, al subir las napas, la raíz queda en contacto permanente con la humedad. Claro. Y ahí se termina pudriendo. Otra problemática que estamos teniendo es las lluvias. Las lluvias estamos teniendo normalmente en el año la misma cantidad de lluvias históricas, pero se concentra en menor cantidad de tiempo. Claro. Si nosotros encima le aportamos agua, Peor. la raíz está en contacto permanente con la humedad y ahí se pudre. Más los riegos permanentes. Los árboles normalmente, esto es una generalidad, normalmente no necesitan riego. Con el régimen de lluvia que tenemos es más que suficiente. Pero no podemos dejar de lado que nosotros queremos tener el césped verde también. Entonces siempre lo recomendable, como tenemos distintas profundidad de raíces, para el césped es un riego corto y darle tiempo a que seque y que no esté en humedad permanente la raíz del árbol. Entonces es preferible hacer varios riegos cortos y no riegos muy profundos. Claro, que llegue el agua al césped, a la raíz del césped, y que ahí se quede o que se vaya dispersando. Exacto, lentamente. el mejor indicador que tenemos es el mismo césped. Bien. Cuando el césped se entra a poner opaco, nunca que llegue amarillo. Cuando el césped se entra a poner opaco, es que está necesitando un aporte de agua. Bien. El árbol no. También muchas veces cuando se ponen arbustos o otras plantas que necesitan agua alrededor de los árboles, tenemos que lograr un equilibrio, porque a esas plantas necesitamos darle agua y el árbol no la necesita. Entonces también entra un poquito de buscar el equilibrio de qué cantidad de agua le damos y qué no. El producto Arbofofo lo que hace es trabajar sobre la recuperación de esos hongos y a su vez también en forma preventiva hace que no se instalen. Pero no podemos ir siempre contra las condiciones predisponentes. Si nosotros no cortamos el problema, el exceso de agua, va a continuar. Lo vamos a estar bien una temporada, 2 temporadas y va a volver el problema. Es una responsabilidad tener el jardín como corresponde. Yo siempre digo que es lindo tener el jardín, pero no es para vagos, ¿no? Porque hay que trabajarlo mucho y hay que estar atrás también de los profesionales. Algo que recomendamos siempre acá es asesorarse con un buen profesional, no buscar a la persona que hace el trabajo más económico simplemente para ahorrarte unos pesos, porque eso te puede salir muy caro. Sí, el jardín realmente está para que uno lo disfrute. Lo disfrute trabajándolo y lo disfrute también en su tiempo libre. Por supuesto. Entonces siempre es bueno tenerlo lindo y no dejarlo caer. Cuando uno lo deja caer, siempre la recuperación es más larga y más costosa. Y ahí tenemos un Nutri también, que es una nutritiva. Como una vitamina sería. Exacto, es una inyección nutritiva completa. Tiene macro, micro y oligoelementos. Todo lo que tiene un buen suelo, sí, lo tiene la inyección. ¿Cuál es la ventaja? Es que nosotros cuando tiramos nutrientes, insecticidas, fungicidas al suelo, estamos dependiendo del funcionamiento de las raíces del árbol y que el árbol lo absorba y que no quede en el suelo. Bien. Al ponerlo en inyección, sabemos que entró todo el producto al árbol, no estamos dependiendo de las raíces. Y sabemos que, pasándolo a términos más comunes, más simples, cuando uno tiene una enfermedad más o menos un poquito más fuerte, al principio le dan una aspirina o algo para hacer, cuando no, lo inyectan. Claro. Entonces es más preciso. Y otra de las ventajas que tiene el sistema es que no estamos dependiendo del porte del árbol, porque lo colocamos a 40 centímetros de altura del suelo. No estamos dependiendo de si llueve, si no llueve, se puede colocar igual. Si hay viento. El sistema es práctico, es rápido, es preciso y le podríamos decir que es ecológico, porque no estamos tirando ningún producto ni al suelo, ni tirando ningún producto al aire. Eso también te quería consultar, el tema de lo ecológico, porque a veces uno tiene frutales y de pronto no quiere ponerle ningún agroquímico, algún agrotóxico para no perjudicar justamente el fruto. Sí. Por un lado, preguntarte eso, cuál sería tóxico, cuál no,
Y por otro lado, ¿en qué momento habría que aplicarlo del árbol? Si cuando es previo a la floración, ¿qué pasa con los árboles perennes? ¿Qué pasa con los árboles caducos? Bien, normalmente el mejor momento para aplicarlo es principio de primavera. Cuando hablo de principio de primavera me refiero a temperaturas, no a fecha calendario. Calorcito. Porque sí, 18 grados, 20 grados es un buen, cuando empezamos a tener esas temperaturas es un buen momento. Cuando empezamos a ver las primeras brotaciones de la planta, ahí empezar se le puede colocar. Hasta la semana pasada, ahora. Claro. Por eso nosotros marcamos primavera, otoño, digamos hasta el otoño, incluido no los 3 meses de invierno. Porque duerme el ¿Frío? árbol. El árbol está letargado. Ojo, si estamos teniendo un problema importante, por ejemplo, de bicho taladro, no dejarlo que siga avanzando, colocarle y después en primavera hacerle el tratamiento completo. Normalmente hay que tratar el árbol cuando el árbol está necesitado. Bien. No dejarlo que siga... Claro, que no siga avanzando. Que siga si vemos que avanzando. ya está mal, vamos a Apenas frenarlo. empezamos a ver los primeros síntomas, es mucho más rápida la recuperación. Vamos a ver unas fotos del antes y del después que has traído para compartir. Ahí vemos en diciembre del 2007, diciembre del 2008, marzo del 2009, ¿no? Cómo ha ido mejorando. Así está mi roble. Bien, si vos ves en la primera foto, arriba a la izquierda, se ve cómo hay poca hoja, las ramas secas, y cómo fue recuperando después follaje con el tiempo. Con el tiempo. O sea, esto es un tratamiento, lleva un tiempo y vos bien lo dijiste, de una primavera a la otra, vas pasando y vas viendo cómo se va ese roble, le voy a aclarar porque pusimos roble americano para ver si estaban prestando atención los televidentes, pero es un roble. Vos sabés que mi roble está así, tiene las últimas ramas y vos me decías fuera del aire que no le debe estar llegando agua al tanque, por así decirlo, que no le están llegando los nutrientes. Exacto, está teniendo un problema de raíces y bueno, lo ideal acá es hacer un tratamiento con arbofofo para que vaya recuperando las raíces y a los 20 días de hacer ese tratamiento, de que se absorban las inyecciones, que se absorben normalmente de minutos a 72 horas promedio. Ah, rapidísimo. Sí, rápido, está ya, depende de la actividad que tenga el árbol en ese momento. Después de los 20 días colocarle una nutritiva. Para los nutrientes que no puede absorber en esa temporada, hasta que recupera las raíces, se lo estamos aportando nosotros con las inyecciones. Perfecto. Y acá vemos un tilo. Los tilos, vos sabés que a mí me da la sensación que es un árbol que no se enferma nunca. No. Lo veo siempre maravilloso. Hay mucho problema con el tilo. Mirá. Por ejemplo, con el bicho taladro, los ataca bastante. También con problemas, bueno, de raíces, por exceso de riego, o porque se le fue achicando el lugar donde estaba, pues se fueron haciendo veredas arriba, y bueno, eso los van debilitando. ¿Cuáles son los árboles que más problemas están presentando aquí en el ejido de Buenos Aires, te puedo decir, donde ustedes están trabajando más arduamente? Bien, todos. Todos y de distintas problemáticas. Por ejemplo, te cuento algo raro que pasó hace 2 años acá en Buenos Aires con los jacarandá. Se caían las hojas verdes. Bueno, del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos llamaron para hacer unos tratamientos. Era una chinche. Mira. Que normalmente está en la zona de Santa Fe. Nosotros ya habíamos hecho algunos tratamientos en Santa Fe. Entra por Entre Ríos, pero bueno, por cuestiones climáticas, hace 2 años bajó hasta Buenos Aires. Vino buscando el calor. Y se caían las ramas pero verde. Y bueno, los tratamos con el insecticida y tuvimos muy buenos resultados. Mira qué bueno. Ahí vemos un falso alcanfor. Qué lindo que es el alcanfor, cómo me gusta. Bueno, ahí notás mucho, de noviembre del 2008 a marzo del 2009, cómo fue cambiando. Y este trabajo que hicieron, por ejemplo, en este alcanfor, ¿no? O sea, ¿fue progresivo? ¿Ustedes fueron todos los años a darle la medicina necesaria o simplemente pusieron 2 o 3 vacunas un año, 2 o 3 otro? No, nosotros lo que hacemos es, de acuerdo a la circunferencia del tronco, es como hacemos la dosificación. Cada 25 centímetros de circunferencia, por ejemplo, en un árbol de 1 metro de circunferencia van a ir 4 inyecciones.
De esa forma va parejo, trasloca parejo a todo el árbol, y es la forma que tenemos de dosificarlo. Bien. Normalmente, bueno, en estos casos de la foto, hemos sido nosotros porque hemos sacado las fotos, teníamos el material, pero normalmente nosotros le damos un tratamiento y le damos los pasos a seguir Muy bien. a la gente o al profesional. Ya hay muchos profesionales que trabajan hace años con otros productos que realmente ya lo ven y lo manejan ellos directamente y saben, Ya o están muchas veces cansados. nos consultan en alguna situación rara, más por un tema de experiencia Bien. que otra cosa. Pero son productos muy sencillos de utilizar, con muy buenos resultados y bueno, clientes particulares que ya los compran directamente ellos en ciertos puntos de venta que tenemos nosotros y lo colocan directamente ellos. Buenísimo, buenísimo. Bueno, ya sabemos entonces que árboles mal podados son fuentes de bichos y infecciones. Sabemos que podemos tener hongos por dentro. O sea, es que muchas veces escucho gente que se queja y dice, porque se le caen las ramas a este árbol permanentemente y no miramos qué es lo que hay dentro del árbol, ¿no? ¿Por qué se están quebrando esas ramas? Así que podemos también tener problemas de hongos internos. De hongos internos o bicho taladro que va haciendo, comiendo todo por adentro. Ahí Y están después las te agarra galerías. una tormenta, un viento fuerte o Y algo se quiebra. y se quebró la rama. Y también tenemos que tener en cuenta el tema del exceso hídrico. Aprendimos que no tenemos que regar en demasía y me decías que hay muchos problemas en los countries donde, claro, por el relleno ahora hacen que el árbol quizás se encuentre un poco ahogado debido a la arcilla, ¿no? Exacto, no tienen demasiado espacio para desarrollar las raíces. Nunca se va a tener un árbol demasiado grande. Y son árboles que van teniendo ciertos problemas porque no pueden conseguir los nutrientes necesarios. En el suelo, pero sí les podemos aportar a través de este sistema. Sí, con una inyección Arbonutri está cubierto toda la temporada. Muy bien. Digamos, no necesita... Tampoco a nosotros nos gusta que dependamos permanentemente de las inyecciones. Nosotros a la gente lo que le decimos es, la problemática es esta, vamos a curarlo y cortemos también las condiciones predisponentes para que no dependan permanentemente de estar curando el árbol. Y que, como es el nombre de la empresa, tengamos árboles sanos. Me encantó, Leandro, me encantó. La verdad que es un placer saber que uno puede curar sus árboles, que los puede nutrir, que los puede mimar, para que después cuando llegue la primavera o en otoño, cuando tenemos esas floraciones preciosas, realmente las podamos disfrutar y por supuesto la sombra y el oxígeno permanente que nos brindan en nuestro alrededor. Contame por favor cómo pueden hacer para ponerse en contacto con ustedes, a correos, teléfonos, dónde están ubicados. Bien, pueden entrar a nuestra página, también donde van a tener más información, que es arbolesanos, con una sola S en el medio, .com. Bueno, ahí van a tener tratamientos, van a ver algunas fotos, van a tener el video para poder ver cómo es la colocación, dosificaciones, un estimativo de en qué momento colocar cada producto si es necesario. Y ahí están todos nuestros mails, técnica arbolesanos o info@arbolesanos.com. Y bueno, y nosotros le estamos contestando siempre a la brevedad. ¿Tenés algún teléfono que puedas dejarnos? Sí, es el 011 4644 3655 Sí. o el 4382 0595. ¿Me los repetís? Sí, 4644 3655 o 4382 0595. Ahí está, porque por ahí alguien quiere llamarte desde el interior, viste que a veces esto de entrar en internet, por ahí no tenés buena señal, lo que sea, es bueno tener un teléfono a mano. Nosotros en ciertos casos somos bastante antiguos, más allá de aprovechar internet, poder ver las fotos y eso, nos gusta siempre hablar por teléfono y que nos cuente un poquito la historia y cómo llegamos a eso. Nos ayuda mucho para diseñar un buen tratamiento. Te felicito, muy buena la idea. Muy bueno el desarrollo que han llevado adelante y te agradezco muchísimo, muchísimo la presencia y por supuesto este trabajo que hacen, la verdad es que tiene que ver con lo que siempre pregonamos, que es cuidar el medio ambiente. El medio ambiente se cuida
cuidándolo realmente. Gracias. Exacto, muchas gracias. Muchísimas gracias, Leandro. Leandro Grillo, Árboles Sanos, Sociedad Anónima es la empresa. La verdad es que me parece una idea brillante a tener en cuenta. Así que ahora puedes empezar a observar tus árboles. Si los ves que tienen una coloración fea, si los ves que tienen una rama fea, honguitos por fuera, ves bichitos, o quizá no estás viendo nada, pero al árbol no lo estás viendo bien, te pones en contacto con ellos, arbolesanos.com, y por supuesto te van a dar la solución a esa problemática, ¿eh?